La organización de los Testigos de Jehová, conocida como la Watchtower, presenta una figura de Jesús que es fundamentalmente diferente y opuesta al Jesús que encontramos en las páginas de la Biblia. Ellos enseñan que Jesús no es Dios, sino un ser creado, específicamente el arcángel Miguel. Por otro lado, el cristianismo histórico, basado en la totalidad de las Escrituras, afirma con total seguridad que Jesucristo es Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad. Esta no es una diferencia menor o una cuestión de interpretación secundaria, es una contradicción absoluta en el corazón de la fe. O Jesús es el creador de todo lo que existe, o es parte de esa creación. Ambas visiones son irreconciliables. Estás ante dos seres, dos Cristos, y por lo tanto, dos fes completamente distintas. Hoy vamos a desmantelar la doctrina de la Watchtower, usando la propia Biblia para demostrar que el Jesús que ellos predican es una invención que no puede resistir el escrutinio bíblico. Análisis bíblico, refutación 1. Jesús el Creador no puede ser una criatura. La enseñanza de la Watchtower se derrumba ante uno de los pasajes más claros de la Biblia sobre la identidad de Cristo. Colosenses capítulo 1. Su propia Biblia, la traducción del Nuevo Mundo, intenta manipular este texto de una forma descarada para sostener su doctrina. En Colosenses 1, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo afirma que, por medio de él todas las cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Para evitar la conclusión obvia de que Jesús es el Creador, la traducción del Nuevo Mundo inserta la palabra otras 4 veces entre corchetes. De esta forma, por medio de él todas las otras cosas fueron creadas. Esta adición, que no se encuentra en ningún manuscrito griego, es un intento desesperado por hacer que el texto diga que Jesús fue creado primero y que luego él creó todas las otras cosas. Pero la lógica y el contexto lo desmienten. El versículo 17 remata diciendo, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Juan 1:3 es aún más explícito. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si nada de lo que ha sido creado se hizo sin Él, entonces Él mismo no puede ser parte de la creación. Estar fuera de la creación lo define como creador. La manipulación de la Watchtower en Colosenses es una prueba de que su doctrina no se basa en la Biblia, sino que alteran la Biblia para que encaje en su doctrina. Refutación 2. El Dios de la Watchtower contra el Dios de la Biblia. Otro pilar de la deidad de Cristo se encuentra en el primer versículo del Evangelio de Juan. Juan 1:1 declara, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La traducción del Nuevo Mundo nuevamente altera el texto para que diga, y la palabra era un Dios. Con esto intentan crear una categoría de Dios poderoso para Jesús, inferior al Dios todopoderoso, Jehová. Esta traducción es gramaticalmente insostenible y ha sido rechazada por la inmensa mayoría de los eruditos del griego. En el griego original, la ausencia del artículo definido, él, antes de Dios, theos, no sugiere que sea un Dios menor, más bien enfatiza la cualidad y la naturaleza de la palabra. Significa que el verbo compartía la misma esencia y naturaleza de Dios. La propia Watchtower es inconsistentemente selectiva con esta regla gramatical, ignorándola en otros versículos del mismo Evangelio donde les conviene traducir theos como Dios. Es una manipulación teológica, no una traducción honesta. Refutación 3. La superioridad infinita de Jesús sobre los ángeles. La idea de que Jesús es el arcángel Miguel es directamente contradicha por el libro de Hebreos. El capítulo 1 está dedicado por completo a demostrar la superioridad infinita de Jesús sobre cualquier ángel. El autor pregunta retóricamente, ¿porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La respuesta es obvia, a ninguno. Además, Hebreos 1:6 da una orden contundente, y adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles son seres creados para servir y adorar a Dios, no para ser adorados. Si Jesús fuera el arcángel Miguel, sería un ángel más, aunque de alto rango, y no sería objeto de adoración por parte de otros ángeles. Al contrario, él, como ellos, sería un adorador del Padre. Esta orden de adoración establece una división infinita entre el Creador, Jesús, y las criaturas, los ángeles. Refutación 4. Jesús aceptó la adoración debida solo a Dios. Este es un punto decisivo. A lo largo de las Escrituras,
La adoración, proskuneo en griego, en su sentido más elevado, está reservada exclusivamente para Dios. Hombres piadosos como Pedro y ángeles santos rechazaron enfáticamente la adoración. La Watchtower intenta diluir esto, argumentando que la palabra proskuneo puede significar simplemente rendir homenaje. Si bien la palabra puede tener ese matiz en ciertos contextos humanos, es innegable que cuando se dirige a Jesús, conlleva el significado de adoración divina. Veamos los hechos. Después de calmar la tempestad, los discípulos lo adoraron, proskuneo, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14. El ciego de nacimiento, después de ser sanado, creyó en él y lo adoró. Juan 9, vers 38. Tras su resurrección, sus discípulos abrazaron sus pies y le adoraron. Mateo 28, 9. La prueba culminante es la confesión de Tomás. Al ver a Jesús resucitado, Tomás no exclamó, mi Señor y mi Arcángel. Exclamó, Señor mío y Dios mío. Los testigos de Jehová intentan desviar esto diciendo que fue una exclamación de asombro dirigida al Padre. Pero el texto es claro. Tomás respondió y le dijo, fue una confesión directa a Jesús. Jesús no lo corrigió. No le dijo, no me llames Dios, esa adoración solo pertenece al Padre. Al contrario, aceptó su confesión, validando así su plena deidad. Refutación 5. Jesús perdona pecados, una prerrogativa divina. En el Evangelio de Marcos, capítulo 2, encontramos una de las demostraciones más claras de la autoridad divina de Jesús. Cuando le traen a un paralítico, lo primero que Jesús le dice es, Hijo, tus pecados te son perdonados. La reacción de los escribas es inmediata y reveladora. Pensaron para sí, ¿por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba reclamando, una autoridad que pertenece única y exclusivamente a Dios. Jesús, conociendo sus pensamientos, los confronta directamente. Les pregunta, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces, para que supieran que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se vuelve al paralítico y le ordena levantarse, tomar su camilla e irse a su casa. Y el hombre se levantó y se fue. Jesús no solo afirmó tener la autoridad de Dios, sino que la demostró con un milagro innegable. No dijo Dios te perdona, sino tus pecados te son perdonados, asumiendo él mismo esa función. Esto va mucho más allá de ser un profeta o un ángel. Es una acción que solo Dios puede realizar. Refutación 6. El yo soy, un título de deidad. En Juan 8:58, durante un intenso debate con los líderes judíos, Jesús hace una de las declaraciones más asombrosas de toda la Biblia. Ellos le cuestionan su autoridad, y Jesús les dice, vuestro padre Abraham se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Los judíos, confundidos, le responden, ¿aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham? La respuesta de Jesús es fulminante. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús no dijo yo era o yo existía. Usó la expresión yo soy, ego eimi en griego, que es el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. Era un reclamo directo e inconfundible de ser el Dios eterno de Israel. La reacción de los judíos demuestra que entendieron perfectamente su afirmación. El versículo siguiente dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque según su ley, la blasfemia, es decir, hacerse igual a Dios, se castigaba con la muerte por lapidación. Ellos no intentaron apedrearlo por decir que era más viejo que Abraham, lo hicieron porque entendieron que estaba reclamando ser Yahvé, el eterno Yo Soy. Una vez más, la traducción del Nuevo Mundo altera este pasaje crucial, traduciéndolo como yo he sido, una opción gramaticalmente forzada para evadir la evidente declaración de deidad de Cristo. Conclusión y llamada a la acción. Queda absolutamente claro que el Jesús de la Watchtower y el Jesús de la Biblia son dos seres opuestos. Uno es una criatura, un ángel glorificado al que se le rinde un simple homenaje. El otro es el Creador increado, eterno, todopoderoso, que perdona pecados y es digno de toda adoración, el Dios hecho hombre. La identidad de Cristo no es un tema secundario, es el fundamento de la salvación. Creer en un Jesús creado no es el Evangelio. Es una distorsión que te aleja del verdadero Dios y del verdadero plan de salvación. La Biblia advierte sobre esto. Si este análisis bíblico te ha resultado útil y ha arrojado luz sobre estas graves contradicciones, compártelo.
Es vital que esta verdad llegue a quienes han sido engañados por estas falsas enseñanzas. Deja tu opinión en los comentarios, y si deseas profundizar en la verdad de la palabra de Dios sin manipulaciones, suscríbete para más contenido bíblico.